Vida para Todos presenta Mensajes de Vida con el pastor Silvano Cáceres. Palabras de reflexión bíblica para nuestra vida cotidiana, en vivo desde una de nuestras celebraciones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Es una palabra para este tiempo. Hay un liderazgo para cada tiempo de la iglesia del Señor. A nosotros nos toca un tiempo muy clave, crucial para la iglesia del Señor. Y pedimos a Dios que nos dé espíritu de revelación, la iluminación del Espíritu Santo, para que podamos dar el alimento preciso para la iglesia que el Señor está preparando. Dice la palabra que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Qué buena palabra para este tiempo, el tiempo postrero, el último tiempo donde ya estamos a las puertas de la venida del Señor. Pero acá hay unas claves poderosas. En primer lugar, entonces, la palabra de Dios a través de Pedro nos dice que somos guardados. Hay un salmo tan precioso que dice que no dormirá el que nos guarda. Si hay algo que el Señor se ha comprometido con cada uno de nosotros, los que hemos creído, es que el Señor nos quiere guardar, nos quiere cuidar. Los salmos y tanta escritura es una promesa de protección de Dios, de acompañamiento de Dios, guardados. Pero también otra versión dice que somos protegidos y también somos asegurados. Esto de estar asegurado me gustó, me da la idea de que cuando tenemos algún bien, nosotros ahí nomás buscamos una compañía de seguro. Ahora, he entendido que cuando nosotros tenemos un seguro o aseguranza, como dicen en otros lugares, no nos quita la posibilidad de tener cierto deterioro o estar expuestos a un daño. De hecho, el seguro no nos evita el siniestro. De igual manera, el Señor nos ha dicho, sin ofendernos y sin mentirnos, que en el mundo vamos a tener aflicción. Pero Él dice que Él nos va a guardar, que estamos protegidos y que estamos asegurados. Sabemos que los que amamos al Señor, todo nos ayuda para bien. En definitiva, el Señor nos asegura que su propósito se va a cumplir, que su palabra se va a cumplir. Por eso somos guardados mediante el poder de Dios. Salmo 37, verso 28. Dice, porque el Señor ama la rectitud, lo que es correcto, y no desampara a sus santos. El Señor nos guarda, nos protege, nos mantiene asegurados. Y acá dice que no nos va a desamparar porque los santos, sus santos, para siempre serán guardados. Para siempre seremos guardados. Y en este tiempo de tanto temor, en este tiempo de tanto estrés emocional, en este tiempo donde hay mucha gente desesperada, esta es una palabra de confianza de parte del Señor. Que pase lo que pase, nosotros somos guardados por un Dios que tiene un poder sobrenatural. Pero somos guardados para alcanzar la salvación también, nos dice Pedro. Ahora, esto me da a entender como que hay dos tiempos en la salvación. Una salvación que es presente y una salvación que es futura, para alcanzar la salvación. Ahora, cuando nosotros recibimos al Señor, nosotros somos salvos, somos sellados por el Espíritu de la promesa. Nosotros tenemos al momento de creer asegurada la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El que creyó, automáticamente el Señor lo depositó en la salvación. Pero también es futura. ¿Por qué? Porque estamos en camino a la manifestación final de la salvación. Por lo tanto, la salvación es un acto de creer y un acto de seguir, un acto de creer y un acto de caminar. De hecho, la Escritura dice, mas el que persevere hasta el fin,
este será salvo. Hay alguien que ha creído, pero tiene que perseverar en la fe, cuidar la fe. También se nos enseña a guardar nuestra salvación. Este será salvo. Es más, los discípulos que habían creído en el Señor y que siguieron al Señor, que marcó una diferencia entre aquella persona que se acercaba a Jesús por un beneficio. El discípulo entendió el propósito, pagó un precio, sabía que seguir a Jesús le demandaba un costo, que había una renuncia, que había un cambio de prioridades en su vida. Ellos le decían al Señor: Señor, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. No dijeron lo hemos dejado todo y hemos creído solamente. Ellos dijeron: te hemos seguido, porque estamos caminando para alcanzar la manifestación final de la salvación para nuestras vidas. También Pedro dice que la salvación está preparada. ¿Sabe qué está haciendo Jesús? Siempre trabajando a favor de aquellos que le aman y aquellos que le creen. Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero también Él nos aseguró que Él iba a preparar lugar para nosotros. Está haciendo una nueva habitación, una morada eterna, una morada preparada para aquellos que morarán eternamente con el Señor. Pero esa salvación, termina diciendo Pedro, que va a ser manifestada. Por eso hay un tiempo entre creer, entre caminar y entre obtener y abrazar la manifestación final de la salvación. Por eso Pedro dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La única manera de poder generar fidelidad, la única manera de acceder al beneficio final y completo de la salvación es que nosotros podamos caminar mediante la fe. Y la fe no es un estado positivo, la fe no es algo que tiene que ver conmigo. La fe viene de parte de Dios y debe ser abrazada, debe ser depositada y guardada en mi corazón. La fe viene, todos lo sabemos, por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero cultivar una vida de fe, si yo quiero que esa fe me guarde en este transitar con todos los colores y multicolores de circunstancias que tengo en mi diario vivir hasta que me encuentre finalmente con esa manifestación, yo debo tener una vida alrededor de la palabra de Dios. La palabra de Dios me debe contener. Mi vida debe estar empapada de la palabra de Dios. Por eso somos guardados mediante la palabra que promueve fe, que multiplica fe. Si hay alguien que se va alejando de la palabra, se enfría o simplemente es un simple oidor, es probable que no llegue al destino final. Por eso el Señor muchas veces dice: muchos son llamados y pocos son escogidos. El llamado escuchó la voz de Dios, porque la llamada es una voz, una invitación. Pero ser escogido significa que es una persona que accedió al llamado, pero guardó la fe de manera que mantiene la esencia de ese llamado de Dios vigente a través del tiempo. Y es tiempo de sostenernos por la palabra de Dios. Quizás lo has escuchado hasta el cansancio a todo esto: palabra de Dios, palabra de Dios. Vas a ver que este es el tiempo donde lo que se define eternamente es la respuesta que cada uno de nosotros tenemos hacia la palabra de Dios. Es tiempo de sostenernos por la palabra, vivir por la palabra, respirar por la palabra. Llegará el momento que lo único que nos queda en la vida es cuánto de la palabra del Señor tenemos en nuestra vida. Eso va a marcar la diferencia. Ahora, ¿por qué tanto hablamos de palabra? Porque la palabra direcciona, la palabra te da no solamente fundamento, te da un lugar, un objetivo para poder caminar. Te advierte, la palabra de Dios es una medicina preventiva,
para ahorrarte años o tiempo de un aprendizaje, porque nosotros aprendemos por advertencia o por consecuencia. El tema de la consecuencia es que, más allá de todo, la consecuencia nos deja una marca muchas veces desagradable. Y otro tema es que hemos perdido tiempo que muchas veces es irrecuperable. La palabra de Dios también nos enfoca, nos libra de todo el entretenimiento que nos puede desviar de lo verdaderamente importante en nuestra vida y en el propósito de Dios. Y la palabra nos potencia, porque Jesús es la palabra. Y Jesús es poder de Dios. El poder de Dios a través de la fe es Jesús obrando y obrando por medio de la palabra. Señor, di la palabra. Lo que necesitamos para recibir algo de Dios es la palabra de Dios. Por eso, nosotros que estamos con la responsabilidad de darle el alimento, la palabra de Dios a la iglesia, estamos conscientes que esta es la iglesia de la última llamada. No es un cliché, es una revelación de Dios tan puntual, tan poderosa. Nos ha tocado, y los muchachos que vienen detrás nuestro, les ha tocado un tiempo donde Dios está definiendo la historia de todo lo que hemos aprendido y escuchado. Compartí una frase que el Señor me ha movilizado, pero estoy convencido, me ha movilizado en esta semana. Yo creo que la cena del Cordero, las bodas del Cordero, están más cerca que los asados con mis amigos. ¿Por qué te lo digo? Porque todos estamos en cuarentena, como con ganas, sobre todas las cosas, de estar con nuestros amigos. ¿Cuántas fiestas, celebraciones, cuántos encuentros ya debemos tener en nuestras agendas? Pero te digo honestamente, porque uno está por un lado mirando el periódico, teniendo información, la revelación de la palabra de Dios, muy sensibilizado a lo que Dios está hablando en distintas partes del mundo y con distintos siervos de Dios. Pero estoy totalmente convencido que este es el tiempo final para cada uno de nosotros. Usted sabe que a mí me gusta hablar de la vida, la verdad que me encanta hablar de la vida. Pero en este tiempo tenemos una responsabilidad de estar dándole la palabra a la iglesia del último tiempo. Por eso, en el libro de Revelación de Apocalipsis hay énfasis. Usted me dirá, pero es difícil de entender, pero hay énfasis. Por ejemplo, permanentemente el Señor le está hablando a la iglesia del último tiempo, diciéndole: el que tiene oído, que oiga. El que tiene oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que la iglesia del último tiempo es una iglesia que escucha la voz del Espíritu. Es una iglesia sensible a la palabra de Dios. Una iglesia que entiende el poder que tiene la palabra de Dios. Que la palabra de Dios multiplica esa fe para que por medio de ella sea guardado hasta la manifestación final de nuestra salvación. Apocalipsis hace énfasis diciendo: bienaventurado, afortunado, le va a ir bien al que lee, al que oye la palabra de esta profecía. Leer, oír, pero también habla de guardar. Y guardan las cosas en ella escritas. Fíjate, es interesante los énfasis. El que lee, el que oye y el que guarda. Leer, oír y guardar, porque el tiempo está cerca. Parece que nos hemos puesto un poquito más serios desde nuestros lugares de predicación. Y es que entendemos nuestra responsabilidad. Es tiempo que la iglesia, que los pastores se levanten como una voz profética, no solamente dando claves acerca de cómo vivir mejor acá en la tierra, sino cómo empezar a levantar nuestra mirada espiritual a esta salvación que está cada vez más cerca, y que podamos entender que Dios se va a dejar oír, pero que también nosotros tenemos que tener los oídos, tenemos que tener el corazón abierto para guardar todas las cosas que el Señor nos va revelando. Necesitamos palabra profética
para este tiempo. Y hay dos efectos que quiero mencionarte en este día acerca de lo que provoca la palabra de Dios. El primer efecto es que la palabra siempre incomoda. La palabra de Dios incomoda porque señala lo desenfocado. Permanentemente la palabra de Dios viene a hacernos tomar nuevamente el rumbo. La palabra de Dios nos da un margen para caminar en la vida. Ni para el lado del legalismo, ni del liberalismo. Hay un Espíritu Santo que es nuestro GPS, es nuestra alarma que nos va a advertir, nos va a hablar, nos va a guiar a la verdad de Dios, al equilibrio de Dios en nuestras vidas. Pero la palabra de Dios incomoda cuando alguien está cómodo. Y venimos compartiendo que la iglesia del Señor está muy cómoda, pero creo y estoy convencido que muchas veces está mirando para otro lado, está tomando otro barco en el propósito. Y hay dos espíritus que se están manifestando, que dice el libro de Revelación o de Apocalipsis para este tiempo. Hay un espíritu que quiere acallar la voz profética, y es el espíritu de Jezabel. En los primeros capítulos de Apocalipsis habla de aquellos que permitieron convivir a la iglesia con una tal Jezabel. Apocalipsis 2:20 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Estudie quién era Jezabel, pero era una hija de los paganos que hizo una alianza incorrecta. El espíritu de Jezabel empieza a operar en una iglesia que no toma decisiones correctas, que trabaja a través de yugos desiguales. Una iglesia que no está enfocada en la verdad, sino que empieza a convivir con conceptos humanistas, con espíritus que no son de Dios, que traen confusión y que generan finalmente decisiones equivocadas. Primera Reyes 18:4 la define de esta manera. Dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová. Hay un espíritu que se levanta para callar la voz profética de la iglesia en este tiempo. Hay una voz a través de un espíritu de Jezabel que quiere trabajar mediante la seducción, mediante un culto a la imagen, para desenfocar lo verdaderamente importante. Hoy tenemos que predicar mediante cámaras, mediante distintos medios que son válidos. Pero no estamos acá para hacer una actuación, no estamos acá para impresionar, estamos acá para predicar la poderosa y genuina palabra de Dios. Ahora, Jezabel representa, más allá de todo, un espíritu de intimidación. Usted recuerda que ella pudo medianamente acallar la voz profética de Elías mediante la intimidación. Después de un Elías tan poderoso, fue reducido a un pobre hombre que solamente quería morirse. Cuidado con esto, porque Jezabel trabaja para acallar la voz que se quiere levantar, y es una voz del espíritu a la iglesia para este tiempo. Satanás sabe que si no hay palabra para la iglesia en este tiempo, la iglesia se pierde eternamente. La gente y aún los escogidos se pierden eternamente. Pero también hay un espíritu, que es el espíritu de Elías. Ahí en el Apocalipsis está hablando también la palabra de Dios, que se manifiesta un espíritu de reconciliación. De hecho, los últimos tiempos va a ser un tiempo donde se manifiesta así el espíritu de Elías para reconciliar. Es más, Lucas capítulo 1 hablaba de un Juan el Bautista que iba a tener este espíritu, y el espíritu de Elías, mire lo que provoca. Dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios, y Juan el Bautista irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Qué bueno que en medio de tanta confusión también Dios manifiesta
un espíritu de restauración. La promesa es padres con los hijos, la familia restaurada, ganadas para el Señor. Un espíritu y un poder, así como operó en Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos. Y termina de una manera colosal para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Es palabra para este tiempo. Dios está preparando a un pueblo bien dispuesto, pero así como se levanta el espíritu de Jezabel acallando toda palabra de parte de Dios, también el Señor nos trae ese espíritu de Elías que se levanta, que dice voy a seguir adelante, que Dios le dice largo camino te resta, todavía hay otros que no han doblegado sus rodillas, así que salgan de la cuarentena los profetas de Dios y anuncien la palabra de reconciliación. Lo vamos a ver, lo vas a ver con tus ojos, lo profetizo para tu familia, lo profetizo para lo que viene para el resto de tu vida. Ahora, no te emociones mucho, porque cuando se levanta el espíritu de Elías, hay intimidación. Cuando se levanta el espíritu de Juan el Bautista, hay intimidación. ¿Sabes por qué? Porque la palabra del Señor incomoda y hay que denunciar el pecado. Cuando se levanta Juan el Bautista y le dice a Herodes, la mujer que tiene no es tu mujer, y le empieza a denunciar, lo primero que le tocó es ir a una cárcel. ¿Está dispuesto a pagar precio por predicar la palabra del Señor? Quizás no seas el ser más simpático, quizás el mensaje hoy de la iglesia no va a ser el más comercial, no va a ser el más amigable, quizás es hasta confrontativo, pero es el espíritu de la palabra que hoy nos está demandando definirnos. Estaba hablando con un pastor, hablo con tantos pastores y todos están compartiendo su experiencia y qué pasa con las redes y cómo lo hacemos, cómo extrañamos congregarnos, y algunos dicen, pero no se puede hacer algo, y otros dicen, sí, es posible, aunque sea palabra hay que darle a la gente. Y un pastor en particular me decía, la verdad es que estamos predicando todo el día. No sé si usted se dio cuenta, antes era un miércoles, un domingo, algún grupo de vida, una célula, y hoy todos los días hay palabra. Hablábamos fuera de cámara también, acá con nuestro asistente, que hoy si querés tenés palabra en los colores, en el estilo como quieras. Podés pasarte un domingo de palabra. Pero este pastor me decía, ¿sabes qué? Cuando todo esto pase y todo vuelva a cierta normalidad, no sé cuántos van a volver a la iglesia. No sé cuántos estarán perseverando en la fe. Nosotros tenemos la responsabilidad de alimentar, pero no sabemos la devolución porque la palabra tiene que caer depositada en una tierra. Entonces hay otros que piensan, será el momento de entretener porque si no la gente se nos va a ir. De hecho, Jesús jamás se dedicó a entretener, sino que el Señor dice, estas son palabras de vida. Y Pedro le decía, Señor, ¿a dónde vamos a ir si tú tienes palabra? Lo que Jesús tenía es palabra de vida eterna, no palabra simplemente de recreación. Valores eternos. Por eso no podemos competir con Netflix. No podemos competir con Hollywood. Por eso en este tiempo de encierro del quédate en casa, no podemos ir con ellos, vamos a perder. La iglesia hoy usa una cámara, hoy usa medios, pero nunca vamos a competir desde lo artístico quizá con cualquier compañía secular que específicamente se dedica a eso. Nosotros tenemos un mensaje que nos puede llevar a la cárcel, a la difamación, a la acusación, pero es una palabra de Dios genuina y a muchos le puede incomodar. ¿Sabes qué? El Señor nos manda poder dar un mensaje de incomodidad a una iglesia cómoda, pero también a una iglesia que tiende a adaptarse y a prostituirse. Es el tiempo donde la iglesia se tiene que definir o amigos del mundo o enemigos de Dios. Por eso vamos a tener quizá problemas. Te dije que la pandemia, la peste, es una de las primeras etapas de este último tiempo. Se vienen otras cosas. Usted dice, vamos a volver a la normalidad. Yo no sé qué es lo que viene después.
Pero en algún momento los apóstoles fueron confrontados aún por las autoridades. Y no con esto tenemos que desobedecer lo que el Señor nos está enseñando en su palabra, de bendecir a las autoridades y de sujetarnos a ellos. Pero va a haber momentos donde vamos a tener que definir. Los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y quizá eso nos lleve, al estar sometidos a la autoridad, a una consecuencia. ¿Qué tal Daniel? Un día Nabucodonosor va a decir, es ley que ustedes tienen que humillarse delante de mi imagen. Y vamos a tener que definirnos. Durante la persecución de Diocleciano, que tuvo lugar entre los años 303 y 311, hubo una persecución tal, y específicamente él pudo decir por edicto que durante 10 días había que humillarse ante las imágenes paganas. Y obviamente el cristiano no lo iba a hacer, y era lícito poder condenarlo a muerte. Murieron miles y miles y miles de creyentes. Pero va a haber un momento donde la iglesia no se puede adaptar más, no se puede prostituir. La iglesia se va a tener que pronunciar. Y si es necesario acatar las consecuencias, será parte de lo que el Señor también nos advirtió. Hay una voz profética de incomodidad para una iglesia que está presa de la falsa prosperidad, en dos sentidos. Aquel que tiene una debilidad, una falta de confianza en Dios total. Es gente que en este momento su identidad, dijo, está por debajo, están comiendo migajas que caen debajo de la mesa de los señores, pero se están olvidando que hay un Dios que te llamó, un Dios que se comprometió a sostenerte, que te dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Jesús los envía a aquellos a predicar y a la vuelta ellos vinieron y Jesús les dice, cuando les envié, ¿les faltó algo? ¿Les faltó algo? Y ellos dijeron, nada, Señor. No tengas miedo, pero es la iglesia que hoy está temerosa, que está pensando en cómo subsistir, pero es tiempo de creer en las promesas de Dios. El Señor no solamente prospera tu trabajo, sino que también te va a dar la facultad para disfrutar de la bendición que Dios trae para aquellos que creen. Pero hay una iglesia no solamente que está mendigando, hay una iglesia con mucha confianza en sí mismo. El concepto de prosperidad bíblica parte de una palabra que pronunciadamente se repite en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con el Dios que está por encima, como autoridad del pueblo, que camina al lado del pueblo para proveer. Querido, el Señor va a estar para proveerte, el Señor no te va a dejar. Pero este es tiempo que tu confianza no esté solamente en tu trabajo, en tus posibilidades, sino que confíes en el Señor, y cuando el Señor te bendiga, no te agrandes ni te enorgullezca, porque el Señor es el que te sustenta, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien. No digas en tu corazón, mi poder, la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riqueza. La prosperidad es Dios. Fuera de Dios no hay prosperidad, puede haber dinero. El Señor no nos prometió ser millonarios, pero Él sí ha prometido que Él no nos va a dejar faltar. Y espero que ahí donde estés le sueltes un gran amén a esta palabra. Ahora, la palabra del Señor incomoda, pero en segundo lugar, la palabra siempre denuncia, porque señala lo incorrecto. Dice Efesios capítulo 5, 11, que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Primero es no participar, sino más bien repréndanla. Por un lado es no participar y por otro es denunciarlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. La verdad de la gente está en lo secreto, en la intimidad.
Nosotros externamente tenemos un personaje social que no está mal, pero somos lo que somos en intimidad. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. La voz de Dios se levanta para denunciar, pero esa denuncia no es para encarcelar a la gente, sino que la palabra dice: conocerás la verdad y la verdad te hace libre. Porque denuncia la tiniebla, y en la tiniebla, en lo oculto, trabaja Satanás. Pero cuando la obra es traída a la luz que todo lo revela, lo sana también. Estos no son tiempos de vacaciones. ¿Vieron que a veces hay tiempos de vacaciones? Y a veces en la vida de la iglesia también tenemos una palabra más liviana, más devocional, una palabra más motivacional. Pero hay tiempos de vacaciones con un lenguaje. En vacaciones no tenemos la verborragia del trabajo. No, nos relajamos. Pero cuando es tiempo de guerra, cuando sabemos que hay un tiempo estratégico, cambia aún el tono de nuestra predicación. Dice Tesalonicenses que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios. Y la trompeta es un símbolo de salir a la guerra, de que esto está empezando, que las huestes se tienen que mover. Esto es un tiempo de batalla. Y quiero decirte que esto, quédate en casa. No empieces a taladrar, no empieces a taladrar tu espíritu combativo en la fe. Quédate en casa significa que he cambiado mi lugar desde dónde, pero estoy activo, agradando al Señor, sirviendo al Señor, haciendo lo que el Señor quiere que como persona, familia e iglesia esté haciendo. Es un tiempo de denunciar, un tiempo de confrontación, porque estamos en un tiempo de batalla también. En tercer lugar, la palabra del Señor, así como incomoda, como que confronta, también la palabra del Señor limpia y purifica. Dios comienza un proceso de sanidad a través de la palabra, porque la palabra siempre señala lo conveniente. Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, esto es convencer, para corregir y para instruir en justicia. Otra versión dice: toda la palabra es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para mostrar a la gente cómo vivir la manera que Dios manda. Es tiempo donde Dios envía palabra para limpiar a su iglesia, para dividir de lo genuino con aquello que es falso. Timoteo también le decía: las sagradas escrituras, esas que has escuchado, que has aprendido de niño, ellas te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, guardados mediante el poder de Dios por medio de la fe. La fe viene porque por las sagradas escrituras, por la influencia de la palabra del Señor. Y quiero ir terminando este mensaje, pero enfocándome en tres direcciones. Quiero hablarle a los pastores, aquellos que son parte de nuestro equipo pastoral precioso, rico, trabajador, proactivo, pero también aquellos pastores que son parte de nuestro corazón en otros lugares. Ahí en Apocalipsis, al final del capítulo 1, habla de las estrellas, del ángel del Señor a cada iglesia y que cada una tiene candelabros. Yo quiero decirte que cada pastor es un ángel del Señor para cada congregación. Y ángel significa mensajero sobre todas las cosas. Este es el tiempo, pastores, que como nunca tenemos que predicar la verdadera y sin mancha palabra de Dios. Pastores, ejerzan su ministerio sin miedo.
Ese es el rol primario que nosotros tenemos. Si el Señor nos puso como los ángeles de Él sobre la iglesia para anunciar, debemos replicar la palabra que hay en el reino de los cielos para soltarla acá en la tierra. Pero esos candeleros también tienen que empezar a iluminar. El pastor da la palabra, da la revelación, pero el candelero es la luz de Dios que tiene que brillar en una comunidad que no se esconde, que no se queda en casa debajo de la mesa de noche, mesa de luz, sino que es una luz que está alumbrando en medio de la oscuridad. Usted tiene que ser encendido por la palabra de Dios, pero pastores, ustedes tienen que traer la revelación de Dios para la casa en este tiempo. Primera Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará aquel que no cree, aquel inconverso? Es tiempo de que empecemos a confrontar la casa de Dios. Vino el juicio, un juicio para salvación, un juicio para mejorarnos. Por eso la palabra nos dice que debemos dar todo el consejo de Dios. Aunque este no sea muy atractivo, aunque no caiga muy simpático a tu gente. Porque el Señor dice, les daré pastores según mi corazón, que apacienten con ciencia e inteligencia. Pastor, ministre palabra con ciencia, palabra con inteligencia. Pero también le quiero hablar a los padres para ir cerrando todo esto. Ahí el apóstol Juan, el de la revelación, dice, les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Y les escribo a los jóvenes porque han vencido al maligno. Yo quiero decirte este principio. Un joven nunca va a poder vencer al maligno si no hay un padre que pueda modelar, porque el padre se supone que ya ha conocido la verdad de Dios, pero esa verdad de Dios tiene que bajarla a sus generaciones para que ellos sean vencedores de lo maligno que ni usted ni yo como padre humanamente lo podríamos refrenar. Hoy nuestros hijos andan en lugares que nosotros no accedemos. Están expuestos a espíritus, a influencias de las cuales nosotros no podemos quitarles, pero sí podemos conocer la verdad de Dios y tenemos que hacerlo a través de la vuelta a la palabra de Dios para mantener la salvación en nuestros hogares. Había un sacerdote llamado Elí y él perdió a sus hijos. Sus hijos estuvieron lejos de Dios. Profanaron el templo, perdieron el temor de Dios, eran inmorales. Pero este era sacerdote y se suponía que era un experto en la palabra. No solamente no ejerció bien su sacerdocio en el ministerio, sino tampoco su sacerdocio en su propia casa. Y dice la palabra que en ese tiempo escaseaba la palabra de Dios. Puede haber un sacerdote, una sacerdotisa en la casa, pero la peor crisis de la casa es que no haya palabra, a pesar que está la función. No había palabra de Dios y no había tampoco visión con frecuencia. Y un pueblo sin visión perece. ¿Sabe qué necesitan tus hijos? Necesitan palabra. Necesitan visión. Les asegurás el resto de sus vidas porque la palabra nunca vuelve vacía, no un título universitario nomás, o algún tipo de inversión y mucho menos un entretenimiento. Instrúyelos y aun cuando fuere viejo, jamás la palabra que deposites de parte de Dios se va a salir de su vida. Pero este Elí a sus hijos ni los molestó, ni los estorbó. Ahora es curioso que mientras escaseaba la palabra de Dios y no había casi visión, mientras un sacerdote perdía a sus hijos por no estorbarlos, dice la palabra del Señor que el joven Samuel ministraba al Señor en presencia de Elí. Ni siquiera tomó el ejemplo, pero este es tiempo de hacernos cargo, muchachos, de nuestra propia vida espiritual. Samuel pudo identificar la voz de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hubo una madre dedicada, hubo una madre que oraba por él, que lo influenció de tal manera que después lo soltó al propósito de Dios.
Hay una psicóloga chilena que dice que somos la generación del miedo. Y ella dice, somos la generación que le tuvimos miedo a papá y mamá y ahora le tenemos miedo a los hijos. Quiero decirte en el nombre del Señor, perdé el miedo a tus hijos. Perdé el miedo a tus hijos. Porque si querés un profeta, tenés que formarlo en casa. Si querés un servidor de Dios, tenés que formarlo en casa. Timoteo no fue una casualidad, fue el producto del trabajo de una abuela y de una madre comprometida, aunque tenían padre ausente. Si querés que alguien glorifique a Dios, esto lo tiene que aprender en tu casa. Me tomé el permiso de compartir algo con mis hijas. En un momento las senté y les dije, chicas divinas, amorosas, tan educadas, acá en casa le damos el pan y la comida. No tienen que pedir permiso, son hijas. Van a la refri, comen todo lo que quieran, se sientan a la mesa. Por la gracia de Dios siempre hay un plato de comida y algo más. Pero en un momento le dije, ¿saben qué? Ustedes tienen que escuchar esta palabra. Y la pongo ahí, frente a alguna red, a escuchar la palabra de Dios. Porque así como papá le doy pan material para su humanidad, es mi responsabilidad proveerle a mis hijas el alimento espiritual. Y ellas, porque no hay que ser maleducado para esto, ¿me escuchan? Que tu casa no sea el banco papá, el hotel mamá. ¿Me escuchaste? Banco papá, hotel mamá. La casa no es un aeropuerto. Es un centro donde hay un altar y donde la palabra de Dios tiene que estar de manera abundante para que Dios nos pueda guardar para esa salvación que va a ser manifestada mediante la fe que viene por el oír de la palabra de Dios. Si tu casa está en bancarrota espiritual, probablemente no hay palabra y no tomaste autoridad, quizá por temor. Pero en el nombre del Señor yo te amonesto, menos jueguitos, porque un chico que está horas con los jueguitos, ¿qué terminará siendo un gamer? Pero si querés a alguien que sea un siervo de Dios, un profeta de Dios, un maestro de la palabra, un simple y fiel discípulo del Señor, tiene que estar codeado con la palabra de Dios. Vamos, más tiempo con el Señor, administra tu casa, toma el control. Si no, tus hijos te están jugando una mala pasada. En casa hay todo, pero también hay palabra de Dios. Le hablo a los pastores, le hablo a los padres, pero también te hablo como iglesia, porque hoy nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Hoy es un día especial. Cada mesa nos acercamos a esa gran mesa que el Señor ha dicho, no voy a comer ni pan ni tomar vino hasta el día que se reúna con nosotros. Iglesia, solo los que retienen la palabra del Señor se irán con Jesús. Solo los que retienen la palabra de Dios, los que perseveran, los que caminan hasta que la salvación sea manifestada, serán salvos. El 50% de los asistentes a la iglesia o los que comulgan con el evangelio o el cristianismo, probablemente se queden. Lo digo yo, no, lo dice la palabra. De 10, 5 vírgenes se fueron, 5 se quedaron, 50%. Alguien fue tomado, otro dejado, 50%. Para Jesús, 25%. La palabra está expuesta, pero la tierra tiene un 75% que pierda la palabra que te sostiene para salvación. Los pastores tienen que dar palabra, pero usted como creyente la tiene que recibir, la tiene que leer, la tiene que escuchar y la tiene que guardar. El pastor lo va a llevar a los verdes pastos, usted tiene que comer. Usted tiene que abrazar la palabra de Dios, desear la palabra de Dios, porque de la saturación a la indiferencia hay un paso. Está estudiado que hay una multiplicidad de formas para predicar la palabra del Señor, pero hay menos consumo de palabra del Señor de parte de la gente. Acostumbramiento, indiferencia.
¿Será porque cuando tenemos mucho ya no valoramos? Y cuando tenemos mucho, muchas veces nos ponemos exquisitos. Es muy largo. Esto no es así. 2 horas mirando una película de muestras de pecado que no tienen que ver y a nadie le incomoda. ¿Te das cuenta cómo es? La palabra del Señor dice que en este tiempo la gente tendrá comezón de oír. Y una característica de una iglesia que es genuina es que hoy está deseando recibir y escuchar más la palabra del Señor. Termino diciendo 1 Corintios 15:2. Pablo dice, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si retienen la palabra que les he predicado, son salvos. Si no, creyeron en vano. ¡Ja! Si no creímos en vano. La única manera de llegar a destino es guardando y reteniendo la palabra de Dios que me da fe para que sea guardado hasta el día de la manifestación de la salvación. Este fue el mensaje del Ministerio Vida para Todos, en vivo desde una de nuestras reuniones.